Bien, bien, retomamos. Como sé que me sorprendió el corte de la reunión anterior, repito un poquitito algunos conceptos. En el curso de estructuras ustedes estudiaron solicitaciones derivadas de la configuración del modelo estructural, pero sin deformarse. Le aplicaban las cargas, pero no evaluaban las solicitaciones de cálculo, que esto se deformaba. Sí, después con esas solicitaciones, momento, flector, corte, normal, ustedes estaban en condiciones de hacer los diagramas de elaciones y calculaban los desplazamientos en toda la estructura. Pero aplicando teoría de primer orden, nos habíamos quedado con solicitaciones solamente dadas por M1, análisis con teoría de primer orden. Pero ahora vemos que particularmente cuando aparece la compresión actuando sobre las barras, aparece la conveniencia o necesidad de no ignorar los efectos adicionales que produce la configuración deformada para las mismas cargas. Y entonces vamos a decir que cuando sí se analiza la configuración deformada, principalmente la acción de la compresión actuando sobre los elementos estructurales, hace indispensable que sean evaluados los efectos de segundo orden. En este caso, la solicitación de momento ahora es la suma de B por L más P por delta, en la posición final. Bueno, justamente a este efecto de P por delta se lo suele llamar efecto P delta en las bibliografías, ¿no? En las bibliografías. Acá está una aclaración de que no solo se modifica los diagramas de flexión de momento, sino que un poco, ligeramente, los de corte y de esfuerzo normal. Lo que en general no son considerados porque tienden a ser despreciables. Tienden. Solamente en estructuras muy especiales es probable que sea necesario tener que contemplar también los cambios que se producen en corte y normales. Bueno, aquí me quedó por aclarar que esta deformación lateral en esta estructura en particular es proporcional no a L a la 1, sino a L al cubo. Lo cual nos da una idea de que si en lugar de una columna de 3 metros tengo una de 4, el incremento en 1 metro, al aparecer esta expresión elevado al cubo, no da la sensación de lo que nosotros imaginamos de 3 a 4, es poco. Sin embargo, elevado al cubo, 3 al cubo 27 contra 4 al cubo 64, parece 16, sí, 64. Los efectos de las deformaciones, cuando se incrementa la longitud de las columnas, pasan a ser más importantes. Eso es importante de tener en cuenta, que columnas más altas y a su vez de sección transversal más pequeñas son más sensibles a los efectos de segundo orden. Y otra observación, si la carga P de compresión no interviene, la flexión así como la deformación no se ven incrementadas. Si no aparecía esta fuerza de compresión, no se verían incrementadas. Bueno, entonces, la compresión actuando en barras esbeltas es la que debe contemplar los denominados efectos de segundo orden, que son los efectos de segundo orden de aquí en adelante, son estas deflexiones transversales a las barras, en dirección perpendicular. Esas deflexiones generan la aparición de nuevas flexiones porque esta carga por esa distancia, en cualquier punto, incrementa la solicitación de flexión. Entonces, tenemos que tenerlo eso en cuenta, pero además, si traemos el gráfico de interacción momento normal o
Mn, lo importante es que veamos acá que nuestras columnas en general se situaban en este subcuadrante donde phi es en el orden de es 0,65 porque son secciones controladas por compresión. Las deformaciones en las fibras más traccionadas o menos comprimidas en general están desde la sección balanceada, controladas por compresión porque tienen deformaciones menores que el 2 por mil. Esto ya fue visto. El phi que corresponde acá es 0,65. Pero habíamos sacado una conclusión. En una columna sometida a axial, la carga que lleva una columna, pero con momentos que actúan, por ejemplo, en el extremo superior, en la cabeza, y en el pie, en la base de la columna, donde suelen ser máximos los valores de momento, la aparición de momentos crecientes hacen bajar capacidad portante a la columna. Es decir, que no puede resistir, si tengo este momento por acá, este momento, mírenlo en el eje de abajo, esta magnitud en horizontal es el momento actuante, y esta es la carga axial que corresponde y que pone a esta columna en situación de falla, porque esta es una curva de falla. Pero si ahora se me ocurre aumentar el momento, y en lugar de ese momento tengo este momento, para la misma sección de columna, con los mismos materiales, la misma cuantía, por eso estoy en la curva de la misma cuantía, es necesario reducir, porque si no, si quiero mantenerlo, me voy afuera de la curva y ya estoy en condición de absolutamente inseguridad. También hay que tener en cuenta entonces esto, que los efectos de segundo orden incrementan los momentos, lo acabamos de ver. Los efectos de segundo incrementan los momentos, con lo cual las barras, ahora que están afectadas por los efectos de segundo orden, van a ver afectada su capacidad portante. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro de entrada, que es lo que le pasa a las denominadas columnas esbeltas, donde la longitud sobre una magnitud transversal tiende a crecer. Y donde hablaríamos ahora de columnas cortas, aquellas que a partir de una esbeltez que se pueda considerar aceptable, límite o crítica, vamos a ir poniéndole nombres, puedan considerar que los efectos de segundo orden, o sea, estas deflexiones laterales, sean despreciables. No diga que no existen. No diga usted, no digo yo, no digamos que no existen los efectos de segundo orden en situaciones como esta, pero que pudieran conducir a diseños donde solamente influye la calidad de los materiales y las dimensiones geométricas de la sección. Eso es la columna corta, y ahora estamos en el campo de las columnas esbeltas. Bueno, pero ahora aparece otra condición. Además de que se reduce la capacidad portante por la presencia de los momentos de segundo orden que solicitan, que sobresolicitan a la sección, el problema está en que, además, bajo cargas comprimidas, lo sabemos del curso bajo acciones de compresión, las barras, así como también las chapas, experimentan inestabilidad del equilibrio, es decir, pandeo para barras, abolladura para superficies. Bueno, esto lo vieron en el curso, creo que de elasticidad y en el curso de resistencia de materiales, así que aparece también otro estado límite, que ya no es de resistencia, sino que es un modo de falla por pandeo o inestabilidad del equilibrio. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es presentar el comportamiento de barras comprimidas. Esta primera parte
es una suerte de introducción a conceptos que se usan en la situación más realista, que la vamos a ver un poquitito más adelante durante nuestro encuentro de hoy, que es cuando las columnas tengan carga axial y flexión simultáneas. Pero parece ser conveniente pegarle un repaso a lo que de alguna manera es materia conocida, que es el comportamiento de una columna según la teoría de Euler. Esa teoría de Euler fue trabajada para materiales idealmente, claro, hace 200 años, material idealmente elástico, con carga axial perfectamente centrada, material homogéneo, todas esas hipótesis básicas y de partida. Lo que se va a hacer acá es intentar aplicarle una carga a la barra la barra que está desarrollada en la dimensión X, y se van a producir algunas deflexiones laterales de esa barra cuando, si la saco de esa posición de configuración no deformada, la ponemos en una posición deformada y las deflexiones laterales las vamos a medir en la magnitud I. Luego, cualquier pedacito de la barra lo representamos con un diferencial de X y la barra tiene una longitud L sometida a una carga P. Lo que sigue acá es un análisis teórico del comportamiento de este tramito de diferencial S, habitualmente así lo llamamos, cuando está sobre la configuración de la pieza, y que se proyecta en ese diferencial de X, haciendo la hipótesis de que esta deflexión lateral es suficientemente pequeña como para utilizar los recursos matemáticos que provee la teoría, a los que recurre la teoría de primer orden. Aislado este pedacito, entonces uno intenta evaluar las condiciones para que esté en equilibrio, con esta definición para que esté en equilibrio. Entonces uno lo analiza como diagrama de cuerpo libre, y entonces sintetiza todas las solicitaciones que hay en un extremo, en la abscisa X, y en el otro extremo, que tiene abscisa X más diferencial de X. Entonces aparece un normal, un momento flector y un corte, tal como ya sabemos que los dibujamos, y la carga P que se mantiene en su posición, ¿no? La carga P va con la pieza deformada, es la misma en los dos extremos, pero en el extremo opuesto tenemos que considerar las variaciones de las tres solicitaciones y aparecerá un momento más un diferencial de momento, un corte más un diferencial de corte y un normal más un diferencial de normal. Entonces se plantean condiciones de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en la dirección de la normal, en la dirección de la transversal, los cortes y los momentos tienen que ser cero, condiciones de equilibrio. Ustedes analicen este ecuacionamiento, si lo hacen con tiempo, pero nosotros vamos a quedarnos en algunas conclusiones. Cuando las deformaciones son suficientemente pequeñas, no cuando son discretas, importantes, entonces de esta ecuación surge que el esfuerzo normal, como éramos de esperar, sigue siendo P. Eso ya lo sabíamos para la configuración no deformada, pero en la configuración deformada, cuando estoy empezando a considerar el efecto de segundo orden, de flexiones transversales, todavía P da el resultado del esfuerzo, la solicitación de normales. Bueno, una segunda condición es que aquí aparece una expresión donde dice que el diferencial de θ, la variación del ángulo de rotación al pasar de uno a otro extremo de ese elemento diferencial, está dado por la segunda derivada, siempre respecto de x, derivada de y respecto de x. Estamos jugando con otras variables, no es el tiempo. La derivada segunda de y, donde y es, que era y es el valor de lo que podríamos llamar la elástica, ¿sí? La elástica, la deflexión que experimenta cada punto de la barra.
Y entonces, esto que se llama, que vemos acá como diferencial de θ, si pasamos el diferencial de x acá abajo, ¿qué es diferencial de θ dividido diferencial de x sino la curvatura? Donde θ es rotación y φ, el que conocemos como curvatura, es rotación por unidad de longitud. Esto pasa acá. Entonces, esta expresión de I segunda aproxima el valor de la curvatura. Eso lo vemos desde esta segunda ecuación. Y desde la tercera ecuación, después de hacer unos trabajitos aquí, primero nos sale una expresión que nosotros ya conocemos bien, que el corte y el momento se relacionan a través de la derivación. Derivo el momento y paso al corte, integro el corte y paso al momento. Eso ya lo conocemos, no hace más que confirmar esa propiedad. Y también que si ahora volvemos a derivar el corte, bueno, encontraremos la expresión que la variación, la derivada del corte, me da como resultado la derivada segunda de m. Y esto ya sabemos que si derivamos el corte, vamos a parar a las cargas, ¿no? A las cargas actuantes. Si derivo el momento una vez, obtengo el corte. Si derivo el corte una vez, obtengo la carga. Bueno, acá se dice que derivando, reemplazando 8,4, esta expresión, en 8,3, que era esto que estaba acá, bueno, obtengo que si esto pasa, esta derivada pasa el diferencial de x acá, me quedo con p por i segunda, que es lo mismo que acabamos de ver recién. Entonces, p por i segunda está relacionado con la segunda. Sí, si derivamos dos veces el momento, tenemos la carga. En este caso es la carga multiplicado por este factor. El momento exterior, por otro lado, el momento externo, por otro lado, es el valor. En esta posición, esto es I, el momento externo es P por I. Bueno, y el momento interno también sale de la teoría de la resistencia de materiales. El momento interno que experimenta esta barra, que está sometida a esta curvatura, esta expresión relacionaba la proporcionalidad entre la acción demandada, momento interno, y la respuesta. La respuesta es una curva, se curva, hay un valor de curvatura. O dicho de otra manera, si impongo una curvatura, la pieza está solicitada por un momento. El coeficiente de vinculación de unos con otros se llama rigidez a flexión. La expresión es conocida y es la respuesta interior al momento interno que debe, en general, cuando estudiamos algunas posiciones especiales, estará en equilibrio con el momento externo. Bueno, tenemos la expresión de un momento exterior y de un momento, depende de la carga, y de un momento interior que depende de los materiales. Depende de la calidad de los materiales que estemos usando, en particular el hormigón, y de algunas propiedades mecánicas que son el momento de inercia. Cuanto más rígida esta sección, ocurrirán más cosas. Para una curvatura dada, tendré que invertir o voy a disponer de mayor momento. Y para una mayor demanda exterior, cuanto más o menos rígida tenga esta presión, bueno, habrá mayor o menor capacidad de resistir desde adentro, internamente, las solicitaciones exteriores. Bueno, si uno quiere analizar la posición de equilibrio en esta posición no deformada, en esta posición no deformada, el momento exterior es cero, y el momento interior también es cero, porque solo hay compresión. Pero si lo saco un poquitito con una perturbación de esa posición de equilibrio, se produce el equilibrio automáticamente entre el momento exterior y el momento interior. Y entonces me interesa ver qué tipo de equilibrio es. Si lo saco un poquitito, apenas perceptible de la posición de equilibrio, ocurre lo siguiente. El momento interno tiende a ser más grande que el momento externo,
ya no está la igualdad porque lo saqué de la posición de equilibrio, el momento interno dado por esta expresión es un poco más grande que el momento externo, y entonces esa condición dice que si suelto la perturbación, la pieza vuelve a la posición de equilibrio por razones que se explican. La curvatura genera este momento interno que no alcanza a ser tan importante como el efecto de P por I, con esa pequeñísima deformación, y entonces la respuesta final es que si suelto la pieza que perturbé, que la retiré ligeramente de la posición de equilibrio, la pieza vuelve a la posición de equilibrio. Y entonces, por teoría de estabilidad del equilibrio, tipos de equilibrio, que recuerdo ustedes han estudiado en el curso de mecánica racional, tenemos que decir que la posición de equilibrio en la posición no deformada es una posición de equilibrio estable, cosa que intuitivamente lo reconocemos. Ahora, si empiezo a aumentar la carga e intento hacer el mismo procedimiento de producir una distorsión para sacarla de esa posición no deformada de equilibrio, es posible que llegue a un punto donde vuelva a encontrar equilibrio entre momento interno y momento externo, pero tal que si vuelvo a intentar incrementar más la perturbación transversalmente, ahora el efecto de la carga exterior multiplicado por I hace que el momento exterior, para esa sobreexcitación, que sería sobre deformar o perturbar la pieza, ahora la pieza está deformada. Y supongamos que encontramos una nueva posición de equilibrio donde el momento exterior se iguala al momento interior, lo que se suele presentar es que si vuelvo a perturbar desde esa posición ya deformada, en equilibrio, agregándole una perturbación, inmediatamente el momento externo supera al momento interno, y entonces se produce, debe decirse que la pieza tiende a no regresar a la posición de equilibrio, y se está generando una situación de equilibrio inestable, dicho de otra manera, con creciente formación de deformaciones transversales que conducen a la falla de la pieza, y eso es por pandeo o por inestabilidad del equilibrio. En el equilibrio, antes de aplicarle esa siguiente perturbación, la pieza seguía resistiendo como cualquier columna, incluso como una columna corta, seguramente que más solicitada por este efecto de segundo orden, pero seguía resistiendo. Entonces ahora el problema está, y estaba en equilibrio, el problema está en que por un problema de inestabilidad del equilibrio se produce una situación de falla nueva, una nueva situación de falla. Eso es un poco todo lo que nosotros tenemos que rescatar de acá, y sobre todo aquí está explicado eso de que el momento exterior pasa a ser mayor que el momento interior y la columna no retorna a su posición de equilibrio inicial, y entonces pandea. Bueno, y en general, finalmente, el pandeo hace que la pieza se inestabilice, se deforma, y claro, acá hagamos una aclaración, termina rompiendo porque las fibras del material se desprenden y falla por resistencia al final, o sea, se agota la resistencia, pero no era un problema original de resistencia, porque la pieza estaba resistiendo bien. Al haberse inestabilizado, tendió a incrementar las deformaciones transversales y termina rompiéndose y fallando la pieza. En nuestros cursos anteriores siempre decíamos que el símil sería que la falla, equivalente a una muerte de una persona o de un animal, ocurre cuando se termina el pulso del corazón. Pero acontece por diferentes causales. Puede ser por un ACV, por un accidente, hay diferentes causas que conducen a
el paro final del corazón, que sería la falla final. Y entonces nosotros podemos decir que la falla final puede ser una falla por resistencia, porque se agotan los materiales, o una falla indirecta de resistencia, pero por pandeo. Esa era la comparación que queremos destacar. Y lo más importante de todo este apartado es revisar que el fin del equilibrio posible, cuando M interior es igual a M exterior, está determinado por una carga de esas que están actuando, un valor de la carga P, que Euler le llamó carga crítica de pandeo y que nosotros le llamamos la carga de Euler. Entonces es un valor que le vamos a llamar PC, que sería el valor de la carga que en una posición de equilibrio permite la última ocurrencia del equilibrio propiamente dicho, dado que cualquier incremento de las deformaciones transversales produce el pandeo. Bueno, así definida, es posible mediante un desarrollo analítico matemático que a nosotros mucho no nos interesa sustentarlo. Está bueno, nos interesa detallarlo, y uno cuando tiene interés se lo pone a mirar, para eso tenemos el respaldo del texto, conduce a que el valor de la carga PC que está produciendo el fin del equilibrio momento integro, momento exterior, vale para el caso de una viga o columna articulada, sería este caso de nuestra viguita articulada, bueno, acontece con esta expresión. Nos dicen que la carga que produce el pandeo para esta configuración de articulado es, por supuesto, proporcional a la rigidez, pero lo más importante, o sea que si crece la rigidez, la carga que produce el pandeo tiene que ser más alta, pero en cambio aparece este factor muy importante en el denominador, que es la longitud de la barra. La longitud de la columna y está elevado al cuadrado, pero en el denominador, de manera que si tengo L igual a 1, esta expresión toma el valor de 1, pero si tengo esta L igual a 2, el doble de la longitud, esta expresión en lugar de 1 pasa a 4. Entonces quiere decir que la longitud de las columnas es muy sensible con el valor de la carga crítica o de Euler, la carga que pone en pandeo a esa columna. Bueno, entonces esto es muy importante de tener en cuenta y la vamos a utilizar como una expresión muy provechosa para lo que sigue. Cuando hay otras condiciones de borde quiere decir de vínculos, y entonces vamos a ver después, pero vuelvo atrás, pero supongamos que este se convierte, en vez de una articulación, en un empotramiento y esta una articulación. Bueno, la elástica de esta pieza, cuando se está deformando transversalmente por efectos de segundo orden, la elástica de esta pieza ya hace que no tenga toda esta onda de deformación, esta elástica, sino que en general voy a tener, ya vamos a ver en unos pocos minutos, la elástica va a tener doble curvatura, una curvatura en el empotramiento de signo contrario al resto de las curvaturas, y entonces nos van a aparecer unas cosas que van modificando, pero que harán finalmente que la carga que va a poner en pandeo a esta configuración de deflexión lateral va a ser más alta. Bueno, eso lo vamos a ver enseguida, pero eso quedaría reflejado en lo siguiente. Aparecerá como una extensión al caso más general de la carga crítica de Euler
evaluada para el caso articulado, una longitud llamada de Pandeo o equivalente, que ya no va a ser más aquella que tiene un ideal factor de premultiplicación igual a 1, sino que en general habrá cambios que permitirán que aparezca un denominado factor de longitud efectiva que nos permiten generalizar el caso de la carga crítica de Euler del caso articulado a otras configuraciones de apoyos en los extremos de la barra columna, y entonces eso se logra afectándolo de un coeficiente o factor de longitud efectiva, que cuando resulta menor que la unidad, hace que este término sea más grande. Perdón, más chico. Para la misma longitud geométrica de la barra, con un k menor que la unidad, esto es menor que 1, elevado al cuadrado todavía menor que 1, y entonces toda esta expresión es más grande. Y entonces cuando k resulta ser menor que 1, la carga crítica de Euler que pone en pandeo a esta nueva barra es más grande. Entonces se razona que si es más grande, esa columna con esta condición de vínculo, comparada con la de referencia, de partida, que va a ser la de articulado, está menos comprometida o menos exigente, porque si tiene que pandear, lo haría para una carga mucho más alta de compresión. Para una carga, en cambio, esto se tiene que conformar con el valor de referencia. Al revés, si K tiende a ser más grande que 1, entonces el producto de K por L, que es la longitud geométrica real de la barra, hace que este numerito sea más grande que la unidad, y al cuadrado más grande todavía, y hace que, manteniendo esto constante, el numerador, hace que la carga crítica de Euler se reduzca, y vamos a agregarle dramatismo, peligrosamente. Con lo cual, una barra que tenga factor de longitud efectiva mayor que la unidad, genera o da origen a una carga crítica de Euler considerablemente más baja que la crítica de Euler de partida o de referencia. Ustedes pueden haber analizado ya estos esquemas en el curso de resistencia, o tal vez, no sé, de estructuras, pero probablemente en el de resistencia de materiales. Aquí examinamos el comportamiento de las siguientes barras. La barra articulada, donde el valor de la longitud geométrica es L, y la longitud equivalente de pandeo, así le vamos a llamar, es K por L, pero donde K vale 1. K vale 1, y entonces la longitud equivalente de pandeo es igual a L. ¿Y qué es una longitud equivalente de pandeo por definición? Bueno, por definición será la longitud de una barra equivalente a la real, pero para la que yo puedo establecer, detectar dónde están los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión de esa barra son los puntos donde el momento se anula. Y entonces podré tener que los puntos de inflexión se encuentran a distancias más cortas, como en este caso, o si miramos el caso de la estructura que está aquí abajo, los puntos de inflexión, después los vemos con detenimiento, se separan, y entonces la definición de longitud equivalente de pandeo es aquella que está determinada por los puntos de inflexión o puntos de momento cero de la elástica que se va a producir. Quiere decir que los vínculos definen las longitudes equivalentes, la posición de los puntos de inflexión, momento cero, la forma que tendría la elástica, y para nosotros ahora el valor que tienen los coeficientes. Ingeniero. En este caso, sí, Mario. 4 minutos.
Bien, bien, entonces tenemos ahora barras empotradas, la elástica que se produce si produzco deflexiones laterales es esta que está acá, los puntos de inflexión se acercan, el valor de K ahora es 1/2. Entre empotrado y perfectamente articulado hay una situación de empotramientos elásticos que se representan de esta manera y por lo tanto, las deformaciones o rotaciones que se producen en los extremos de la barra están comprendidas entre la situación de libertad de rotación, que es en una articulación, y restricción total en el caso de empotramiento perfecto. Esta situación de empotramiento elástico en los extremos de la columna que estudiamos da origen a un K comprendido entre 1/2 y 1, pero siempre menor que la unidad. Volvemos enseguida sobre este gráfico en la próxima reunión.